Ahora que ya conocemos la forma funcional de beta, con respecto a la temperatura, podemos escribir los resultados que hayamos obtenido previamente, que hayamos dejado en función de beta, de una manera explícita con la temperatura. Por ejemplo, el número de partículas en un estado I que tiene energía epsilon sub I vendrá dado por esta expresión, donde este z sub 1 es la función de partición de una sola partícula, que viene dado por esta sumatorio para todos los estados I con energías epsilon sub I. Y la función de partición es algo muy importante porque la función de partición tiene toda la información que nos hace falta sobre el sistema. Si nosotros conocemos los estados con sus energías, podemos calcular la función de partición y vamos a ver cómo podemos obtener el resto de magnitudes que queremos, bueno, que nos hace falta saber sobre un sistema desde el punto de vista de la termodinámica. Por ejemplo, si queremos calcular cuál es la energía interna de un sistema, ya hemos visto que es la suma del número de partículas que tenemos en cada uno de los estados por la energía de ese estado. Si esto lo sumamos para todos los estados, esto es la energía interna, y esto, bueno, podemos obtener esta expresión que tenemos aquí para n sub i, la podemos poner aquí, y bueno, en este n y este z sub 1 son constantes, no dependen de ese subíndice i para nada, los podemos sacar fuera del sumatorio, y aquí nos queda que la suma de epsilon sub i por e a la menos beta epsilon sub i. He vuelto a beta para poder hacer esto un poco más limpio, pero bueno, se puede empezar aquí también con kt. Esto, este sumatorio que tenemos aquí, no es más que la derivada de la función de partición con respecto a beta, ¿vale? Si nosotros derivamos esto con respecto a beta, obtenemos esto. De manera que esto lo podemos expresar como menos n por la derivada de la función de partición con respecto a beta partido de la función de partición, porque esto está aquí a la menos 1, de manera que esto en realidad es la derivada del logaritmo de z1 con respecto a beta. Y esto, con la regla de la cadena de las derivadas, podemos ponerlo en función de la temperatura, de manera que aquí nos va a quedar menos n por la derivada del logaritmo de z1 con respecto a la temperatura, por la derivada de la temperatura con respecto a beta. Y bueno, sabiendo que beta es 1 partido por kt, podemos expresar la energía interna del sistema como nkt cuadrado por la derivada del logaritmo de z1 con respecto a la temperatura. De manera que si conocemos la función de partición, podemos calcular la energía interna del sistema. Lo mismo podemos hacer para la entropía. La entropía, según el postulado de Boltzmann, es K por el logaritmo del número de microestados. Y el número de microestados viene dado por esta fórmula que ya la hemos visto anteriormente, n factorial, el número total de partículas, factorial, partido del producto del número de partículas que tenemos en cada uno de los estados. Bueno, pues si aquí desarrollamos esto con la fórmula de Stirling y ponemos esta expresión para las NIs, estas que aparecen aquí, os dejo para que lo demostréis vosotros que esto es igual a nk veces el logaritmo de z1 más u partido por t, donde u es esta energía interna. De manera que, al igual que en este caso anterior, si conocemos la función de partición, podemos calcular la entropía del sistema. Otra función termodinámica muy útil es la energía libre de Helmholtz. Esto lo estudiaréis el año que viene más en profundidad en termodinámica, cuál es su origen y cuál es su utilidad, pero nosotros lo vamos a utilizar sobre todo para obtener la ecuación de estado de los sistemas que estudiamos. La función, esta energía libre se define como U menos T por donde es la temperatura por la entropía, y bueno, esto se hace muy fácil a partir de aquí. Esto es igual a menos nkt por el logaritmo de z1, de manera que, al igual que los casos anteriores, si conocemos la función de partición, conocemos la energía libre de Helmholtz. Una cosa que hemos dejado un poco de lado, pero que es muy importante, aunque lo hemos comentado por encima en el tema de física cuántica, es el tema de la degeneración. Cuando existe más de un estado cuántico en un sistema con la misma energía, decimos que ese nivel de energía está degenerado. Por ejemplo, si cogemos el pozo cuadrado infinito bidimensional, tenemos que los estados estacionarios vienen dados por estas funciones de onda, que dependen de dos números cuánticos, j sub x y j sub i, y bueno, el producto, como ya hemos visto que es un potencial separable, hemos hecho algún ejemplo muy similar. Este sería el estado estacionario, y estas las energías, que dependen de los dos mismos números cuánticos, donde estas j sub x y j sub i van desde 1 hasta infinito. Un estado cuántico se define siempre con sus números cuánticos. En este caso los dos números cuánticos son j sub x y j sub i, y si nosotros tenemos un par nos dicen este estado cuántico está en un j sub x igual a 3 y un j sub i igual a 4. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es poner aquí 3 y aquí un 4 y ya tenemos el estado estacionario, el estado en el que está ese sistema.
Y lo mismo la energía, ponemos aquí 3 y aquí un 4 y podemos obtener la energía que tiene ese sistema. Sin embargo, nos podemos fijar, hay un montón de ejemplos, pero los estados cuánticos con números cuánticos jx igual a 1 y j igual a 2 y el estado cuántico con jx igual a 2 y j igual a 1 tienen la misma energía, igual a 5 medios de h cuadrado pi cuadrado partido por ml cuadrado. Y son dos estados diferentes porque tienen diferentes números cuánticos. Si dos estados tienen diferentes números cuánticos, son dos estados diferentes. Esto lo que nos hace decir de ese nivel de energía, del nivel de energía con esta energía, es que tiene una degeneración 2, que está doblemente degenerado, ¿vale? O que tiene degeneración 2. Normalmente la degeneración se denota con la letra G, y esto quiere decir que el estado cuántico con energía, esta que tenemos aquí en el paréntesis, tiene dos estados diferentes asociados. Es decir, que la partícula puede estar en cualquiera de esos dos estados y tiene la misma energía. Hasta ahora, en todos los sumatorios que hemos estado realizando en esta parte de física estadística, hemos estado sumando sobre estados, sobre todos los estados cuánticos del sistema. Pero podemos hacer, y es muchas veces más conveniente y más rápido, hacer estos mismos sumatorios sobre niveles de energía, en vez de sobre estados. Lo que pasa es que tenemos que introducir la degeneración. Vamos a verlo claramente con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un sistema cuántico, una partícula, por ejemplo, que puede estar en tres estados posibles. Solamente puede estar en tres estados, en los estados 1, 2 y 3, con energías. El estado 1 con energía E1, el estado 2 con energía E2 y el estado 3 tiene también energía E2, ¿vale? Tiene la misma energía. Es decir, tiene energía E3, pero que es igual a E2. Si nosotros realizamos la suma sobre todos los estados, por ejemplo, si queremos calcular la función de partición de este sistema, lo que tenemos que hacer es sumar sobre todos los estados. Tenemos tres estados cuánticos. De manera que en este sumatorio tienen que aparecer tres términos. Aparece el primer término con relación al primer estado cuántico con energía E1, el segundo con energía E2 y el tercero con energía E2 también. De manera que estos dos sumando son iguales y esto en realidad lo podemos expresar así. Y esto que aparece aquí delante en realidad es la degeneración del nivel de energía E2, que tiene una degeneración 2 porque hay dos estados cuánticos que tienen esa energía. De manera que otra manera de escribir este mismo sumatorio es como la suma sobre niveles de energía, donde tenemos el mismo factor, E a la menos la energía de ese nivel partido por kT, pero multiplicamos por la degeneración. En este caso, ¿cuántos niveles de energía tenemos diferentes? Tenemos dos niveles de energía, uno con degeneración 1, o no degenerado, y otro con degeneración 2. De manera que si hacemos la suma sobre niveles, lo que haríamos directamente sería esto. Primer nivel de energía con degeneración 1, y segundo nivel de energía con degeneración 2. Por último, también conviene realizar la siguiente distinción. Nosotros hasta ahora también hemos estado diciendo que n sub i es el número de partículas que tenemos en el estado cuántico i que tiene energía epsilon sub i, y lo hemos estado dando con esta función. Otra cosa es decir cuál es el número de partículas con energía epsilon sub i. Claro, en el caso en el que tenemos más de un estado cuántico con energía epsilon sub i, si queremos saber cuántas partículas tenemos en ese nivel de energía, tenemos que sumar la de todos los estados cuánticos diferentes que tengan esa energía. Cada uno de los estados cuánticos diferentes que tengan esa energía van a compartir esta misma función, ¿vale? Este número de partículas en ese estado, esto solo depende de la energía. De manera que aquí, si queremos ver cuál es el número de partículas en ese nivel de energía, lo único que tenemos que hacer es básicamente multiplicar esto por la degeneración, ¿vale? Y aquí ponemos la degeneración y este es el número de partículas con energía epsilon sub i. En el caso en el que la degeneración sea 1 y solo tenemos un estado cuántico con energía epsilon sub i, pues entonces las dos son iguales. Y finalmente también aquí he puesto cuál es esta P de epsilon i, es cuál es la probabilidad de que si yo saco una partícula del sistema, esa partícula tenga una energía epsilon sub i. Bueno, pues será el número de partículas que tienen esa energía partido por el número total de energías, que es lo mismo que esta P sub i, que es la probabilidad de que si yo saco una partícula del sistema, esa partícula esté en el estado cuántico i, ¿vale? Con energía E sub i. Pues esto solamente tiene en cuenta un estado cuántico. Aquí estamos definiendo cuál es el estado cuántico que queremos que tenga esa partícula que vamos a sacar, ¿vale? Pues si lo único que nos importa es la energía, lo único que hay que multiplicar es esa cantidad por la degeneración de ese nivel. Bueno, vamos a aplicar ya todo lo que hemos visto a un ejemplo concreto y el primer ejemplo que vamos a trabajar es el modelo del sólido paramagnético. Un átomo
que tenga z protones y z electrones orbitando alrededor, tiene un momento angular orbital dado por se suele denotar por la letra L mayúscula, es un vector porque es un momento angular, tiene carácter vectorial. Pues el momento angular de ese átomo será la suma de los momentos angulares de los electrones. El año que viene, por cierto, en la asignatura de física cuántica, los que la curséis, os vais a hartar de trabajar con momentos angulares en física cuántica. Es un tema muy importante. Aquí lo vamos a pasar muy por encima y solamente lo vamos a utilizar para conseguir lo que queremos, que en este caso son los niveles de energía. Pero como ya comento, esto es un tema largo para su estudio. Hay muchas cosas que vamos solamente a decir sin justificar. Los momentos angulares de los electrones están cuantizados. Esto ya lo vimos para empezar con la cuantización del momento angular del átomo de hidrógeno por Bohr. Pero bueno, en general en un átomo los momentos angulares de los electrones están cuantizados, ¿vale? Las L sub i's de cada uno de los I electrones, de los N electrones que tengamos, o Z electrones, pues vendrá nada por lo que sea, pero está cuantizado. Además, y esto es nuevo, los electrones, es nuevo pero ya habréis oído hablar de ello muchas veces, los electrones poseen otro momento angular que es intrínseco a ellos, llamado spin. Muchas veces se hace la analogía de que el spin de un electrón es, por analogía a la mecánica clásica, que el spin del electrón es debido al movimiento de rotación del electrón sobre su propio eje. Bueno, pues eso es una imagen mental que puede ayudar, pero que es incorrecta, ¿vale? Es incorrecta. El momento angular de spin es algo intrínseco de la partícula. Es algo que es un grado de libertad interno que tiene la partícula. El año que viene también lo estudiaréis. Y el momento angular total del átomo será la suma del momento angular orbital el momento angular del átomo más el momento angular de spin también del átomo. Por cierto, el momento angular de spin también está cuantizado, ¿vale? Está cuantizado. Y de hecho se utiliza para distinguir entre fermiones y bosones, pero eso lo veremos algo más adelante. Si L está cuantizado, S está cuantizado, J también, que es el momento angular total, también estará cuantizado. Y además se cuantiza con un número cuántico, J minúscula, que puede tomar valores enteros o semienteros, positivos. 0, 1 medio, 1, 3 medios, ¿vale? De manera que el módulo del momento angular total viene dado por esta expresión, donde este J minúscula es pues, el que sea, ¿vale? El que sea en ese caso. Como ya sabéis, H, las unidades de H son unidades de momento angular. Bueno, J es un vector, de manera que tendrá componentes, y cada una de ellas también estará cuantizada. Por ejemplo, si nos fijamos en la componente a lo largo del eje Z, esta componente estará cuantizada y tendrá asociada un número cuántico, m sub j, que puede tomar valores entre menos j y j. Todos ellos separados como por una unidad, ¿vale? Puede ser menos j más 1, así, hasta j menos 1, j. De manera que hay 2j más 1 valores diferentes para los mj. Si nosotros fijamos el número cuántico j, pues la componente asociada al momento angular total puede tomar valores desde menos jh hasta j por h. Hay 2j más 1 valores diferentes. De manera que, para lo que a nosotros nos interesa, el año que viene, muchas cosas vais a ver el año que viene, pero entre ellas vais a ver que esto no es una imagen completamente exacta de lo que es en realidad, pero los estados del átomo, para lo que nos interesa a nosotros, se definen con dos números cuánticos, el estado cuántico J y el número cuántico J y el número cuántico m sub J. Nosotros vamos a fijar este número cuántico J y, vamos a poder jugar con los m sub J. Inicialmente, lo que ocurre es que la energía no depende de m sub J. Hay una expresión para la energía que tampoco vamos ni a escribir nosotros, pero esa expresión no tiene m sub J. De manera que los niveles de energía para un J fijo tienen una degeneración 2J más 1, porque los estados cuánticos vienen dados por la definición de todos los números cuánticos. Nosotros tenemos que definir J y m sub J. De manera que si nosotros fijamos J, por ejemplo, a un valor igual a 1, m sub j puede ser menos 1, 0 y 1. Y los estados cuánticos entonces serán el 1, menos 1, 1, 0 y 1, 1. Esos son los tres estados cuánticos diferentes. Y todos tienen la misma energía, porque todos tienen el mismo J y no depende de mj. De manera que ese nivel
tendrá una degeneración 2J más 1. En ese caso la degeneración sería 3, en el ejemplo que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que ocurre si aplicamos un campo magnético? Pues si aplicamos un campo magnético vamos a romper esa degeneración. ¿Por qué? Porque el átomo tiene un momento magnético asociado al momento angular total y viene dado por esta expresión. Bueno, esto es debido a que los electrones están, digamos, moviéndose en el átomo, y los electrones en movimiento, pues girando alrededor del átomo, podemos imaginar que son algo así como una espira con una corriente, y esto da lugar a un cálculo que no es muy difícil, que haréis el año que viene, del momento magnético del átomo, que viene dado por esta expresión, donde G sub J es lo que se conoce como el factor de Landé. G sub J es el factor de Landé, y mu sub B es el magnetón de Bohr, que viene dado por esta expresión en términos de otras constantes fundamentales. G sub J, el factor de Landé, se calcula con los números cuánticos J de momento angular total, de momento angular orbital, y S de momento angular de spin. ¿Vale? Con esto se puede calcular G sub J. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y la energía de interacción viene dada del campo magnético con el momento magnético del átomo por esta expresión, menos el momento magnético del átomo por producto escalar por el campo magnético, que nosotros lo vamos a elegir en la dirección del eje Z. Nosotros vamos a elegir B en la dirección del eje Z. De hecho, aquí lo tenemos, sabía yo que lo he elegido por algún lado. Elegimos el campo magnético en la dirección del eje Z, de manera que en este producto escalar nos va a quedar la componente Z de esto por B sub Z. La componente Z del momento magnético pues será la componente Z del momento angular total por esta constante, de manera que, bueno, hacerlo es básicamente directo. Los niveles de energía vienen dados por esta expresión, donde aquí ya sí que nos aparece el número cuántico m sub j. De manera que, si inicialmente teníamos un nivel cuántico con una energía, la que sea, nosotros vamos a tomarla como 0, con degeneración 2J más 1, cuando introducimos el átomo en un campo magnético, lo que nos va a pasar es que la degeneración se rompe, porque esta energía va variando desde menos G sub J menos este mj, el valor más pequeño que puede tomar es menos J, de manera que el nivel con menor energía será este, menos J, G sub J, mu sub B por B. Y así vamos a tener niveles de energía hasta que llegamos a este nivel con energía J, G sub J, mu sub B por B. ¿Vale? De manera que todos estos niveles ahora mismo no están degenerados, cada uno tiene degeneración. Bueno, aquí he vuelto a reescribir esta expresión para los niveles de energía, dependiente de mj, y ahora vamos a fijarnos en el caso j igual a un medio. Este es el caso más sencillo. Bueno, el caso más sencillo sería j igual a 0. El primer caso no trivial es aquel con j igual a un medio, de manera que m sub j puede tomar dos valores, más un medio y menos un medio. ¿Vale? El caso j igual a un medio corresponde a los números cuánticos de orbital, de momento angular orbital y de spin, L igual a 0 y S igual a un medio respectivamente. Podéis calcular que el factor de Landé en ese caso es igual a 2, de manera que los dos niveles de energía que surgen debido a la existencia de estos dos MJ diferentes van a ser dos niveles con energía mu sub BB y menos mu sub BB. ¿Vale? Solamente tenemos dos niveles de energía. Y aquí he hecho una representación de la energía de los niveles en función del campo magnético. Vemos que es lineal con el campo magnético, de manera que cuanto mayor sea el campo magnético, pues más separados estarán estos dos niveles que surgen. Uno con el mj igual a un medio, que corresponde a este de aquí, y otro con mj igual a menos un medio. Es conveniente decir que como aparecía un signo negativo con respecto al momento angular total del átomo en el momento magnético, estos átomos que se encuentren en este estado tienen el momento magnético en la dirección opuesta al campo magnético, y estos tienen el momento magnético en la dirección, en la misma dirección que el campo magnético. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es imaginarnos un cristal que está compuesto por n átomos. Los n átomos son idénticos, pero están cada uno en su posición de la red, de manera que son distinguibles. Nosotros podemos distinguir a los átomos y podemos aplicar la estadística de partículas distinguibles, que es la que hemos venido desarrollando hasta ahora. Si no tenemos campo magnético, ambos niveles de energía tienen la misma energía, en este caso energía igual a 0, y a los átomos les va a dar igual estar en un estado que en otro, en términos energéticos, de manera que en promedio tendremos la mitad con el momento magnético hacia arriba, es decir, en este estado de aquí, con m sub j igual a menos un medio, y la otra mitad en el otro estado que nos queda.
¿Qué es lo que ocurre si aplicamos un campo magnético? Bueno, si aplicamos un campo magnético, rompemos la degeneración, tenemos dos niveles de energía distintos y tenemos que ver dónde van a preferir estar los átomos. Inicialmente los átomos preferirán estar, como siempre, en el estado de más baja energía. Los átomos preferirán estar en este estado cuántico. Sin embargo, si estamos a temperatura no nula, pues el efecto de la temperatura va a hacer que algunos de los átomos pasen a este otro nivel. Y vamos a ver y vamos a cuantificar cuántos pasan y cuántos se quedan en el nivel de abajo. Y para ello lo único que tenemos que utilizar es lo que hemos visto hasta ahora. Conocemos las energías, conocemos los niveles de energía, conocemos su degeneración, conocemos los estados cuánticos, de manera que podemos calcularlo todo ya. ¿Por qué? Porque podemos calcular la función de partición. En este caso solo tenemos dos niveles de energía, tenemos que hacer este sumatorio para los dos niveles de energía, ambos tienen degeneración 1, de manera que aquí delante de estas exponenciales nos aparece un 1, y lo único que tenemos que poner es las energías, es decir, E a la menos la energía, en este caso este sería con energía menos mu sub bb, bueno, y esto es lo que nos queda. Esto lo podemos poner en términos de un coseno hiperbólico para poder trabajarlo un poco más rápidamente. Y una vez que tenemos la función de partición, podemos calcular lo que queramos. Por ejemplo, si queremos calcular cuántas partículas o cuántos de estos átomos están con el momento magnético hacia arriba, es decir, estar con el momento magnético hacia arriba, os recuerdo que es tener m sub j igual a menos un medio, pues lo único que tenemos que poner es la expresión que ya conocemos, es n por el inverso de la función de partición, que será esta expresión que tenemos aquí, por la exponencial, ¿vale? No lo voy a desarrollar más en detalle, lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta para ver qué es lo que queda. En el otro caso, pues lo único que hay que cambiar es la energía. La función de partición es exactamente la misma. Esto es la misma para todas las partículas del sistema. Lo único que cambia es el término que aparece en la exponencial, pues depende del nivel de energía en el que esté. Si queremos ver qué proporción de partículas tenemos con el momento magnético hacia abajo con respecto al momento magnético para arriba, lo único que tenemos que hacer es dividir estas dos cantidades. Este n por la función de partición se nos van a ir y lo que queda es esta expresión. De manera que, si la temperatura, por ejemplo, es muy grande, si tenemos una temperatura muy grande, aquí vamos a tener a la 0, esto va a ser 1, de manera que tenemos el mismo número de partículas con momento magnético hacia arriba o hacia abajo. Y en el otro extremo, pues podéis estudiar vosotros a ver qué pasa, lo vamos a ver ahora también más adelante. Podemos calcular también la energía interna. La energía interna la calculamos simplemente con la expresión que teníamos para la energía, plantando la función de partición que acabamos de obtener, hacemos esta derivada del logaritmo de la función de partición con respecto a la temperatura y desarrollándolo un poco obtenemos esta expresión, menos n por el magnetón de Bohr por el campo magnético por la tangente hiperbólica de este cociente. Es siempre muy interesante y lo vamos a hacer un montón de veces, tanto en ejemplos aquí en la teoría como en los ejercicios, calcular los límites de las expresiones que obtenemos en los límites de alta y baja temperatura. Y normalmente lo que se hace es representar en una gráfica también. De manera que si nosotros representamos la energía interna con respecto a la temperatura, esto es menos una tangente hiperbólica de 1 partido por la temperatura, es algo un poco, no muy difícil, pero a mano difícil de dibujar, pero lo que nos interesa son los límites de alta temperatura y de baja temperatura. Si la temperatura es alta, eso quiere decir que si K por T es mucho mayor que esto, ¿vale? Eso significa temperatura alta. Las temperaturas son altas y bajas con respecto a algo, siempre nos hace falta una referencia, y en este caso la unidad, la cantidad de energía de interés o característica es el mu sub bb. Bueno, pues si K sub T es mucho mayor que mu sub bb, aquí podéis calcular que eso es una temperatura alta, es decir, que esta cantidad que tiene la tangente hiperbólica va a ser algo pequeño, y cuando tenemos ese límite de que la tangente hiperbólica de x, cuando x tiende a 0, la tangente hiperbólica tiende a x, ¿vale? Esto lo podéis comprobar, si no lo veis directamente, podéis ponerle la expresión de la tangente hiperbólica en términos de exponenciales y ver que esto tiende a x. Este x en nuestro caso es 1 partido por t, de manera que a nosotros esto se nos va a ir yendo hacia 0 con una tendencia que va a ser 1 partido por t. Se va a 0 en realidad como menos 1 partido por t. Esa es la velocidad con la que se va hacia 0. Si vemos el otro límite de temperatura, cuando K por t es mucho menor que mu sub bb, en ese caso tenemos que esta expresión que tenemos aquí dentro es algo muy grande, y cuando la tangente hiperbólica de x, cuando x tiende a infinito, esto se va a 1, de manera que esto se va a ir a 1 y esto va a quedar menos n mu sub bb,
¿vale? Y entonces en una temperatura, bueno, en el límite de temperatura igual a 0, tenemos que la energía es menos n mu sub bp. Hemos comentado ya que en el caso de muy alta temperatura el número de partículas con el momento magnético para arriba y con el momento magnético para abajo es igual, de manera que cada una de ellas tendrá que ser la mitad del número total de partículas, y aquí también podéis comprobarlo de estas expresiones, es que cuando la temperatura tiende a 0, tenemos que todas las partículas tienen el momento magnético hacia arriba, ¿vale? Y no tenemos ninguna partícula con el momento magnético hacia abajo, de manera que este menos n mu sub bb tiene sentido, porque menos mu sub bb es precisamente la energía de este nivel, que es el nivel de más baja energía. Cuando la temperatura es muy baja, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las partículas van a estar en el estado fundamental del sistema, que en este caso es un estado que tiene el momento magnético paralelo al campo magnético. Y la energía total del sistema será n por la energía de las partículas, que es mu sub bb, de manera que es lo que... Bueno, es menos mu sub bb, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Y todo tiene más o menos sentido. Otra cosa que podemos calcular es la entropía. Aplicamos la fórmula que hemos visto para la entropía, con la función de partición que tenemos, metemos aquí todo esto y esto es lo que nos queda, ¿vale? Esta expresión que nos queda es una expresión un poco más complicada, no se puede además simplificar mucho más, pero sigue siendo interesante estudiar los límites de alta y baja temperatura. En el límite de baja temperatura tenemos que esta expresión se va a 0. Por favor, comprobarlo. Poner aquí como queráis verlo, pero podéis poner las exponenciales, que igual es más fácil de ver. Esta entropía se va a 0. Que la entropía sea 0, según la fórmula, bueno, la expresión de Boltzmann para la entropía, significa que el logaritmo del número de microestados es igual a 0. De manera que, para que el logaritmo de esto sea 0, el número de microestados tiene que ser 1. Y esto es cierto, porque lo acabamos de ver aquí. Cuando estamos a temperatura igual a 0, lo que tenemos es todas las partículas en el estado fundamental. Y si tenemos todas las partículas en el estado fundamental, solamente hay un microestado asociado a eso, que es todas las partículas en el estado fundamental, ¿vale? Todas ellas están en el estado fundamental, de manera que ese es el único microestado posible. En el caso de alta temperatura, tenemos que esta expresión tiende a nk por el logaritmo de 2. Y esto también tiene sentido, porque cuando hemos visto que aquí, cuando estamos en muy alta temperatura, tenemos la mitad de las partículas arriba y la mitad de las partículas abajo. Es decir, tenemos la mitad en el estado con el momento magnético para arriba y la otra mitad con el momento magnético para abajo. De manera que cuando aplicamos esta fórmula de aquí para el número de microestados, si queremos utilizar la expresión de Boltzmann, aquí tenemos el n mayúscula factorial y aquí tenemos el producto del número de partículas en cada uno de los estados. Aquí en este caso solo tenemos dos estados, de manera que aquí nos queda n medios factorial y n medios factorial. Bueno, pues si desarrolláis el logaritmo de esto con la fórmula de Stirling, vais a ver que lo que se obtiene es precisamente n logaritmo de 2, ¿vale? De manera que cuando lo metemos aquí, obtenemos esta expresión, ¿vale? Que también se obtiene cuando hacemos el límite de alta temperatura de esta otra expresión un poco más complicada. Como comento, estos son los límites de alta y baja temperatura. Cualquier otra temperatura pues vendrá dado por esta expresión. Una magnitud de muy alto interés en termodinámica y en el estudio de los sólidos es la capacidad calorífica, que viene dado por esta expresión, la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura. Y es básicamente lo que nos dice es cuánta energía tenemos que dar a un cuerpo para calentarlo, ¿vale? Para calentarlo. Si aquí despejáis, por ejemplo, el diferencial de U, pues aquí nos queda diferencial de T por la capacidad calorífica, y si tenemos unos intervalos de temperatura que queremos hacer, pues esa constante C, cuanto más grande sea, pues más energía nos hará falta para calentar ese sólido, ¿vale? Y además es una medida que se realiza de manera continua en el laboratorio, por eso tiene mucho interés, porque normalmente las teorías muchas de las teorías de sólidos relacionadas con esto que estamos viendo se hacen a través de medidas de capacidad calorífica. En este caso, pues teníamos una expresión para la energía interna. Si hacéis la derivada con respecto a la temperatura, esto es lo que se obtiene. Y aquí normalmente se define una temperatura característica para poder expresar la expresión con otras unidades un poco más fáciles de trabajar. Se define esta teta y esto es lo que queda, ¿vale? Esta expresión. Lo hemos puesto en términos de exponenciales porque aquí queda un poco más fácil y más rápido de ver. En el caso de altas temperaturas, tenemos que, altas temperaturas en este caso significa que la temperatura sea mucho mayor que esta temperatura característica, obtenemos que la capacidad calorífica tiende de esta manera. En este caso, en los casos en los que tenemos exponenciales y polinomios,
o polinomios inversos con temperatura, siempre hay que mirar qué es lo que ocurre. Estamos mirando los límites, hay que mirar lo que ocurre en las exponenciales, ¿vale? Las exponenciales siempre van a ganar a cualquier polinomio de cualquier grado, de manera que siempre nos vamos a fijar en las exponenciales. En este caso de temperaturas muy altas, lo que hemos hecho es, una temperatura muy alta significa que esto es básicamente e a la 0, de manera que aquí nos va a quedar 1 más 1, 2, y esta de aquí nos va a quedar e a la 0, de manera que lo que queda es esto. A temperaturas altas, cuando T es alta, la capacidad calorífica o el calor específico va como 1 partido de T cuadrado, ¿vale? De manera que esto va a 0 como 1 partido de T cuadrado a temperaturas altas. Esto es lo que tenemos puesto aquí, ¿vale? A temperaturas altas esto va hacia 0 como 1 partido por T cuadrado. A temperaturas bajas la forma funcional queda así. Aquí nos queda una exponencial que también se va a 0, pero esto se va a 0 mucho más rápido que esto. Vale, aquí tenemos una exponencial, más o menos, bueno, lo hemos intentado dibujar aquí, y esto se va a 0. Esto es la capacidad calorífica. De manera que si esto se va a 0 por aquí y esto se va a 0 por aquí, esto aquí tiene un máximo, ¿vale? Que es lo que se conoce como la anomalía de Scotty. Y esto se mide experimentalmente, ¿vale? Esto es algo que se observa experimentalmente. Y ocurre más o menos, el máximo ocurre más o menos a una temperatura dada por esta temperatura característica. ¿Vale? Esa temperatura característica, bueno, está puesta en términos de constantes fundamentales, magnitud de Bohr, el campo magnético que tengamos en ese momento y la constante de Boltzmann. Incluso con campos magnéticos grandes, y un campo magnético de una Tesla es un campo ya bastante grande, esa temperatura es de 1 Kelvin, de manera que esta anomalía se observa a temperaturas muy bajas, ¿vale? Se observa a temperaturas muy bajas. Y es un efecto puramente cuántico, ¿vale? Esto es algo que se ha observado y, bueno, y esto aquí lo hemos conseguido, nuestra teoría lo capta porque hemos utilizado niveles de energía cuánticos. Y se observa experimentalmente, ¿vale? Con lo cual es muy interesante. Estamos en un sólido paramagnético. Una de las cosas más interesantes de estos sólidos paramagnéticos es su magnetización. Básicamente la magnetización es la densidad de momento dipolar magnético, y en este caso se obtiene a través de la energía libre, como, bueno, la derivada de la energía libre con respecto al campo magnético. Esto lo veréis el año que viene en termodinámica. Tenemos una expresión para la energía libre en términos de la función de partición, la podéis calcular, que se calcula muy fácil, es eso que tenemos ahí, y si hacemos esta derivada, esto es lo que obtenemos, ¿vale? Como siempre nos interesa estudiar los límites de alta y baja temperatura, en este caso en el límite de alta temperatura o de campos magnéticos pequeños. La cuestión es el juego entre estas dos cantidades que tenemos aquí en la tangente hiperbólica. Esta es la tangente hiperbólica, es la que contiene las exponenciales y es la que marca cómo va a moverse de rápido esta función. En este caso la magnetización queda esta expresión en este límite, comprobarlo como siempre, y aquí lo que se observa es que la magnetización es proporcional al campo magnético. Y esto es lo que se conoce como la ley de Curie del paramagnetismo, que fue algo que obtuvo Curie de manera empírica, es decir, realizando medidas, y bueno, esto es lo que también predice nuestra teoría. En el caso de bajas temperaturas, lo que obtenemos es que la magnetización es igual a n por el magnetón de Bohr. Y esto es lo que estábamos esperando, porque cuando hemos visto que cuando la temperatura era muy baja, teníamos a todos los átomos del sistema en el nivel de más baja energía con el momento dipolar magnético en la dirección del campo, ¿vale? De manera que todos están apuntando en la misma dirección, y la magnetización es precisamente el momento dipolar magnético de cada uno de esos átomos por el número total de átomos. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño inciso con algo que se conoce como el teorema de equipartición de la energía. Este es un resultado puramente clásico, de manera que tiene una aplicabilidad limitada, solamente se puede aplicar en ciertas condiciones, pero bueno, se aplica bastante y describe muy bien muchas cosas que vamos a ver también, como nuestra teoría cuántica también lo hace, pero es algo que se puede aplicar de manera muy rápida y sin hacer cálculos, y dice lo siguiente. En el equilibrio térmico, cada grado de libertad cuadrático en la energía clásica de una partícula contribuye un medio de kT a su energía media, ¿vale? Esto es lo que dice. De manera que, si las partículas tienen f grados de libertad cuadráticos, entonces el valor medio de la energía de una de estas partículas será f
por un medio de KT, porque cada grado de libertad cuadrático contribuye un medio de KT, de manera que si tiene F grados de libertad cuadrático tendrá F medios de KT. Y la energía total de un sistema compuesto por partículas como esta será igual a N por la energía media de una de las partículas, ¿vale? Es decir, N por F medios de KT. De aquí se puede calcular rápidamente cuál es el calor específico, que dará la derivada de esto con respecto a T, de manera que aquí quitamos la T y nos queda F medios de NK, ¿vale? Este es el calor específico de un material en el cual las partículas tengan F grados de libertad cuadráticos. Este resultado se basa en que haya un continuo de energías, es decir, que la energía tenga un espectro continuo, que todas las energías sean posibles. Y falla cuando estemos a temperaturas en las cuales K por T sea menor, o bueno, del orden, aquí en realidad esto no es mucho menor, cuando K por T ya sea del orden de la diferencia de energías entre dos niveles consecutivos, pues entonces el teorema de equipartición empezará a fallar, y lo vamos a ver en algunos ejercicios. Bueno, y vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplica todo esto, y vamos a hacer el caso del gas monoatómico tridimensional, que es básicamente partículas en una caja. Si tenemos partículas dentro de una caja en la cual pueden moverse libremente en su interior pero no pueden salir, esto son como partículas que conforman un gas, ¿vale? Son partículas que se mueven libremente unas de otras. Además estamos suponiendo que no interaccionan unas con otras, ¿vale? Las partículas se mueven de manera independiente. La energía clásica de estas partículas vendrá simplemente por la energía cinética, el momento al cuadrado partido por 2m. Si esto lo ponemos en términos de las componentes de momento, nos queda de esta manera. Grados de libertad cuadráticos se refieren siempre a momentos al cuadrado o a coordenadas al cuadrado, ¿vale? En este caso hay 3 grados de libertad cuadráticos, uno por cada uno de estos momentos, aparecen al cuadrado en la expresión, eso significa cuadráticos. De manera que hay 3, tenemos F igual a 3 y podemos poner con esta expresión que tenemos aquí que el calor específico de este gas será 3 medios de NKB, que muchas veces se pone esto en términos por mol, de manera que el calor específico molar será 3 medios de R, donde esta R es la constante de los gases. Este es un resultado que además se verifica experimentalmente. Es una cosa que se hace muy rápida y se verifica experimentalmente. En este caso funciona muy bien a temperaturas, sobre todo a temperatura ambiente o más altas.